Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 28 de junio. La palabra de Dios en el Salmo 121, 1 y 2 dice: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Vamos a estar en un momento de reflexión, hermanos, con nuestro Dios, con este preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 128, el cual habla sobre la bienaventuranza del que teme a Jehová. La palabra de Dios dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Padre bendito, tus hijos reunidos para alabar y glorificar en uno mismo, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite recibir el alimento espiritual, Señor. Poniendo en tus manos estos momentos de alabanza, de lectura bíblica y de la predicación de tu palabra, Señor. Que todo sea acepto a tus labios, a tus oídos, Señor, y todo aquello que no te agrade lo reprendas y lo sanciones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 277. Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede
Lectura devocional la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. Habla sobre el amor hacia los enemigos y la regla de oro. La palabra de Dios dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por las misericordias que recibimos de Él cada día. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, gracias en este día, porque tú permites, Señor, que a través de toda la semana, Señor, estemos experimentando tu amor, tu gracia. Te alabamos, Señor, porque en ti encontramos siempre el descanso, Señor, para nuestras almas. En ti podemos encontrar, Señor, la seguridad que tenemos de la salvación que nos has dado por pura gracia, Señor. Por eso que te damos muchas gracias el día de hoy, Señor, y oramos para que siempre nuestra relación contigo sea lo mejor, Señor. Oramos también por cada una de las familias, Señor, que se reúnen en Getsemaní, y también todas las iglesias, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de los miembros, Señor. Permite que sigamos aprendiendo de tu palabra de una forma personal, de una forma en familia, en la iglesia también, y que cada uno del aprendizaje que tengamos de la Escritura sean motivos para que nuestra vida siga adelante siempre, Señor, de la mejor forma. Te damos las gracias también porque tú permites salud en muchos de nosotros. También tú permites la enfermedad en otros hermanos, en otros miembros de este mundo, Señor, y oramos por cada una de las situaciones difíciles que pasan las familias. Oramos para que tú puedas traer salud, que en tu voluntad se encuentre siempre, Señor, que los enfermos puedan sanar. Nosotros sabemos que como seres humanos nuestra oración no tiene ningún poder, pero nos deleitamos, Señor, orando a ti, porque sabemos que siempre ejerces la voluntad en esta creación. Padre, también ponemos en tus manos la economía de todos los hogares en el mundo, Señor, que tú siempre puedas ayudarnos a tener lo suficiente, Señor, lo necesario para poder subsistir. Te pedimos por cada uno de los gobiernos a nivel mundial, Señor, que tú nos puedas ayudar a que esta crisis económica pueda menguar, Señor, y que siempre en tu voluntad se encuentre el que las familias podamos vivir mejor. Oramos por los gobernantes, por los dirigentes, que tú les des sabiduría, Señor, a que ellos puedan enfrentar estas situaciones. Permite que el gobierno en todas partes del mundo, en todos los países, siempre sean hábiles para pensar, Señor, para determinar lo mejor
para los ciudadanos. Creemos en ti, creemos en tu soberanía, Señor. Tú eres el Dios de este mundo, tú eres el soberano, Señor, del cielo, de la tierra, Señor, de todo lo que existe, y en ti confiamos, Señor. Está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza solamente en tu palabra, y creemos que el poder de tu Espíritu Santo siempre alienta a tu iglesia a continuar adelante. Permite que nuestras iglesias, la iglesia que es solo una en todo el mundo, pueda seguir predicando de tu palabra, y que el Evangelio pueda tener el impacto que tú deseas que tenga en cada una de las personas que lo escuchen. Te damos las gracias y oramos confiando en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 358, para andar con Jesús. Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas, y para ello vamos a consagrarlas con el texto bíblico que encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12, el cual dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén.
Amantísimo Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en este momento tus hijos ofrendan un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Bendice estos dineros, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice a la persona que administra estos recursos, Padre de amor. Poniendo todo esto en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Es el momento de los avisos, hermanos, recordándoles que el pastor les está haciendo llegar vía correo electrónico todos los estudios, y que si algún hermano no le están llegando, ponerse en contacto con nosotros y nos proporcionen su correo, y de este modo hacerles llegar la información. También se les recuerda que los lunes, miércoles y viernes se está llevando a cabo una cadena de oración y ayuno por motivo de la pandemia, hermanos, como siempre, orando por el personal médico, por las autoridades y por la población en general que está padeciendo este problema. Asimismo, les avisamos que también les haremos llegar por correo electrónico, como lo estamos haciendo, material para los niños del departamento infantil. Si falta algún hermano que no ha recibido esta información, agradeceré se pongan en contacto conmigo para hacérselas llegar a través de correo electrónico o bien por WhatsApp. Y también recordándoles, hermanos, que estén atentos a la página de Facebook de nuestra iglesia para cualquier aviso, ya sea para la apertura del templo o incluso también para las actividades que se llevan a cabo los jóvenes, la Sociedad Juvenil Redención Gratuita, relativa a las tardes de oración que se están llevando a cabo vía internet en vivo. Y es por ello que les exhortamos que estén atentos a la página. Es momento de la lectura bíblica, hermanos, la cual se encuentra en Efesios 5, 1 al 20, la cual es base para el mensaje que se titula Aprendiendo a Caminar, de labios de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Pues vamos a leer la carta a los Efesios. Ya tenemos listo el mensaje, la Biblia. Vamos a leer los capítulo número 5, los primeros 20 versículos, no todo el capítulo, no, los primeros 20 versículos. La palabra del Señor dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trovanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 también dice: someteos unos a otros en el amor de Dios. Padre, te pedimos por tu palabra, que tú la bendigas como siempre ha sido una bendición para tu iglesia en todas las épocas, Señor. Oramos para que tu iglesia, Señor, pueda tener siempre en sus mentes lo que tú deseas, Señor, que tengan, la palabra escrita que has dejado a través de tantos años para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a nuestras vidas, a nuestras almas, a que podamos entender lo que quieres para nuestra iglesia, para nuestra vida personal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos ya en el quinto capítulo de la carta a los Efesios. Y bueno, esta es la carta a los Efesios, como ya lo hemos estado viendo, es una carta interesante, pues nos habla de teología, nos habla de doctrina, de ética, y la finalidad es que la iglesia pueda estar viviendo lo que ella necesita vivir y estar bien cimentada y sabiendo cuál es su propósito en este mundo, que es llevar el Evangelio a todas partes para que el Evangelio tenga el efecto que el Espíritu Santo desea que tenga en todas las personas, que es la conversión, ¿verdad? Que conozcan a Jesús. En el capítulo 4, en el versículo 32, nos deja Pablo nos deja ver Pablo algo que va a tener mucha relación con los siguientes dos versículos del capítulo 5. Dice el versículo 32 del capítulo 4: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y los primeros dos versículos dicen: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, este versículo 32 viene junto, ¿verdad?, con los siguientes dos versículos. Es decir, la idea que Pablo está tomando desde el versículo 20 del capítulo 4, dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y continúa, ¿verdad? Esta es una idea que Pablo está tomando, empieza en el versículo 20 del capítulo 4 y termina en el versículo 2 del capítulo 5. Bueno, en esa sección, Pablo, ya lo vimos, Pablo nos dice, ¿verdad?, que consideremos a los hermanos de la iglesia, que practiquemos la unidad como el Señor desea que la practiquemos. Y en el versículo 32 nos deja una cláusula, nos dice: perdonando como Dios nos perdonó. Si hay alguna falta entre los hermanos, dice Pablo, perdónense así como Cristo los perdonó a ustedes. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo dice que imitemos a Dios. Entonces, si Dios nos perdonó, Pablo dice que también nosotros perdonemos a aquellas personas, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que el perdón no es un acto humano, el perdón es un acto divino, es un acto en donde tiene que interceder el Señor para que el ser humano pueda perdonar, porque por pura naturaleza del ser humano, el ser humano difícilmente en su corazón existe el perdón hacia las personas. Tiene que obrar el Señor en sus vidas definitivamente para que sea un perdón bíblico, un perdón de acuerdo a como Pablo nos los está manifestando. Así que Pablo exhorta, ¿verdad?, a vivir una vida compatible con su naturaleza como hijos de Dios, vivir como hijos amados, como hijos de Dios, porque Pablo lo dice, ¿verdad?, en el versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el apóstol Pablo, como hijos amados. Les dice muy bonito, una forma muy poética, para que los efesios entiendan que realmente son hijos del Señor, son hijos del pacto. Y entonces Pablo les va a exhortar, ya lo dije, a que vivan una vida compatible con su naturaleza como hijos de Dios. Y vivir como hijos amados, como dice el versículo 1, incluye
caminar como es digno de nuestro llamamiento. Dice el versículo 1 del capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También vivir como hijos amados incluye también caminar en amor. El versículo 2 del capítulo 5 es lo que nos dice, ¿verdad? Asimismo también vivir como hijos amados también es caminar en una manera diferente a los gentiles. Eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 4. Nos estamos regresando, todavía no empezamos en los versículos del capítulo 5, solamente estamos introduciendo el tema, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 4, Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está diciendo cómo la iglesia debe caminar, cómo debemos caminar. Asimismo también Pablo les va a decir más adelante en el capítulo 5 versículo 8 que es importante que la iglesia camine en la luz. Dice el versículo 8 del capítulo 5, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y también Pablo finalmente les va a decir en el versículo 15 del capítulo 5 que la iglesia debe caminar en sabiduría. Dice el versículo 15 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces Pablo está usando este verbo que les dice, tienen que andar de cierta forma. El verbo andar es importante, es un imperativo, está en presente, y eso indica entonces que la iglesia debe estar continuamente viviendo de una forma amigable, humanista hacia las personas, ¿verdad? Humanitaria hacia las personas, no humanista, humanitaria hacia las personas, ¿verdad? Que imitemos al Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, entonces en los primeros 7 versículos, ahora sí ya vamos a entrar a nuestro capítulo 5, en los primeros 7 versículos, Pablo les va a hablar y les va a decir precisamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Andando en amor. Pablo les está diciendo, ¿verdad? Y la frase andando el amor, pues sugiere que, como ya lo comentamos, que sea progresivo, que sea continuo, ¿verdad? Que no termine andar en amor. Y bueno, la punta del amor es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo vimos en los 2 primeros versículos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces, lo que motiva, ¿verdad? Lo que impulsa a la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, el amor que tuvo Jesucristo hacia la humanidad, que Él se sacrificó. El Señor Jesús en su propia voluntad, de una forma voluntaria, Él decidió venir a este mundo para morir por todos aquellos que creemos en Él y darnos vida eterna. Así que el mejor ejemplo de perdón, el mejor ejemplo de andar en amor, lo encontramos en el nacimiento, en la vida, en la obra, en los pactos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo, Él es la punta del amor. En Él podemos encontrar cualquier ejemplo que no lo podemos encontrar en ninguna persona, ni en ninguna situación, ni en ninguna circunstancia, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, tanto la realidad como la posibilidad de caminar en amor son descritas en Cristo. El amor de Cristo no puede medirse, pues se entregó a sí mismo por rescate por nosotros. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, usted lo puede buscar, Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice que el Hijo de Dios lo amó. O sea, Pablo está hablando de sí, dice, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Así que ese es el amor, ¿verdad?, de Cristo hacia la humanidad pecadora. Pablo, antes de conocer de Jesús, antes de que tuviera una relación con Jesús, era un judío, sí, conocía todo el Antiguo Testamento, era muy letrado, pero estaba lejos de Jesucristo. El Señor tuvo que alcanzarlo porque sabía que era Pablo un instrumento muy necesario, importante dentro de la iglesia. Y vaya que lo fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos ha dejado la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, mucha teología, doctrina, y eso es una bendición para toda la iglesia. Y Pablo es lo que dice, él sabe que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por él.
Entonces, aquí encontramos una relación importante para la iglesia, porque vemos que Dios es un Dios personal. Así como Dios es todopoderoso y que su soberanía, su poder invade, inunda toda la tierra, ¿verdad? Asimismo también el Señor tiene el poder de escoger a sus ovejas una por una y tener una relación íntima con cada uno de su pueblo. Y eso es interesante. Entonces, hermanos, el don que Cristo hizo de sí mismo fue tanto ofrenda como sacrificio, ¿verdad? Dice el versículo 2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Entonces, Cristo se volvió una ofrenda por el pecado, se vuelve una ofrenda por el pecado para que nosotros pudiéramos ser librados del pecado. Vaya usted por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo número 3, y vamos a leer ahí en la carta a los Romanos, dele vuelta hacia atrás, unas hojas. Romanos capítulo 3, versículo 25, vamos a ver lo que Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, Dios puso a Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí encontramos que Pablo le está diciendo ahora, ¿verdad?, a la iglesia de los Efesios estas verdades, cómo es importante que Dios en su gran amor se interesa por cada uno de los pecadores y Él entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice este versículo 2, estamos en el versículo 2 del capítulo 5, que también la ofrenda de Jesús fue en olor fragante, dice al final del versículo 2, fue en un olor fragante o en un olor grato. Y estas palabras, estas frases, ¿verdad?, que Pablo usa de un olor fragante, nos hace pensar en las ceremonias que tenían en el Antiguo Testamento los israelitas. Cuando los encargados del templo, los levitas, quemaban incienso para el Señor y cuyo aroma del incienso ascendía a los cielos y era agradable para el Señor, le agradaba al Señor. Así, en la misma manera, el sacrificio de Jesucristo le trajo felicidad al Padre, agradó al Padre ese sacrificio, ¿verdad? Por eso es que Pablo usa la teología del Antiguo Testamento y la trae ahora a una iglesia de gentiles que sus padres de los gentiles no conocían el judaísmo, pero ahora Pablo les quiere hablar acerca de la teología que dominó en el Antiguo Testamento y que marcó la vida de la iglesia para que pudieran caminar. Así es que, hermanos, si hemos de imitar a Dios, porque ese es el tema, ¿verdad?, que estamos viendo ahorita, imitar a Dios como Él nos perdonó, así Pablo quiere que lo imitemos. Si hemos de imitar a Dios, tenemos que amar a los humanos. Tenemos que amar a los humanos, no solamente a nuestros hermanos de la iglesia, no. A veces eso es difícil, amar a los mismos hermanos de la iglesia es difícil. Va a ser más difícil amar a la gente de fuera, a todos los seres humanos. Cristo amó a todos los seres humanos. Él murió por todos, ¿verdad? Murió por todos, pero no todos respondieron al llamado de Jesús, obviamente. Entonces, hermanos, esto es interesante porque miramos que la imagen de Dios, la semejanza de Dios, está precisamente puesta en cada uno de los miembros del pacto del Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos concluir esos dos versículos? Ya dijimos que en el versículo 20 del capítulo 4 empieza la idea que Pablo les quiere decir, que es acerca de cómo hacer la unidad en la iglesia, y termina en el versículo 2. En esta sección de la carta encontramos la verdad de Jesús. Jesús es la verdad y Él se manifiesta como un ser verdadero, como el Dios verdadero. Y en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 17, Jesús dice al Padre acerca de sus discípulos: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que encontramos, hermanos, en la vida de ministerio, en la oración sacerdotal que Jesús hace hacia sus discípulos, encontramos esta frase: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Versículo 3 y 4, Pablo entonces ya en los primeros dos versículos y antes en este capítulo 4, Pablo ya nos habló acerca del amor, y ahora en los siguientes versículos, en los versículos 3 y 4, Pablo va a hablar acerca de cuando el amor es pervertido. Es decir, ¿hay amor en la iglesia? Claro que sí, ese es el deseo de Dios, pero también lamentablemente el amor se puede pervertir, y es lo que Pablo también los quiere poner alerta. Así que en los versículos 3 y 4 vamos a ver cómo es que Pablo les va a hablar acerca de la perversión del amor. Entonces, Pablo entonces va a pensar en los versículos 3 y 4 lo opuesto al amor. Pablo ve la perversión del amor demostrada en ciertos pecados, y los pecados que Pablo está observando los encontramos en los versículos 3 y 4. Los pecados son fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, y todo esto no conviene para la iglesia, dice el apóstol Pablo. Y todas esas acciones que Pablo ya mencionó, que está enlistando, todos esos pecados son los que pueden afectar a la iglesia. Estamos hablando de la unidad, no estamos dejando de hablar acerca de la unidad. Tiene mucha relación, y entonces Pablo desea que la iglesia sea alerta a la iglesia para que no pueda practicar estos pecados, que no entren dentro de la iglesia ni en la vida personal, obviamente, de cada uno de los miembros. Porque la práctica de estos pecados destruye toda posibilidad de amor y mina la unidad. Si existen estos pecados en los miembros de la iglesia, no puede haber amor. Y no solamente dentro de la iglesia, en cualquier ámbito de la sociedad, en la política, en la escuela, en la familia, en cualquier situación, si existen estos pecados, no puede haber unidad, no puede haber amor entre cada uno de ellos. No puede existir. Así que Pablo está interesado, ¿verdad?, en que la iglesia imite a Dios. Pero, hermanos, los santos, porque la carta de los Efesios es dirigida a los santos, a la iglesia, los santos no se permitirán practicar tal destrucción o perversión del amor. No lo van a hacer. No van a permitir que los pecados perviertan al amor. El verdadero cristiano, el que ama a su iglesia, el que ama a Dios sobre todas las cosas, claro, sobre su misma vida, va a hacer todo lo posible para que en su vida no estén estos pecados. Y cuando exista el deseo de que, cuando él sabe, porque uno sabe exactamente cuando somos tentados por las situaciones difíciles, es necesario entonces que el hermano acuda a sus hermanos para que juntos nos podamos ayudar. Santiago en su carta dice, ¿verdad?, está usted afligido, llame a los ancianos de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, para que oren por usted. Y es necesario, ¿verdad? A veces es importante tener a algún hermano para confesar las faltas que tenemos, no porque ese hermano nos vaya a perdonar, sino para que seamos sensibles ante el pecado y lo podamos eliminar de nuestra vida. Perdón. Eso es lo que Pablo está intentando introducir en la iglesia, que no existan estos pecados y que la iglesia vea precisamente los pecados que ya enlistó son realmente como minas, ¿verdad?, como bombas que si pisa uno en ellas, explotan y nos afectan. El cristiano, por el contrario, ¿verdad?, de practicar estos pecados, lo que debe estar en el corazón del cristiano y en sus labios es una acción de gracias por la libertad que Dios le ha dado del pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y subsiguientes. Pablo es lo que dice en Gálatas, ¿verdad?, que el Señor clavó en la cruz el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Un acta que nos acusaba de culpables porque habíamos cometido pecado. El Señor Jesús en la cruz clavó esa lista de pecados en nuestra contra, de acusaciones en nuestra contra. Y entonces, hermanos, Pablo no para solamente en mencionar la lista de los pecados, ¿verdad?, que ya dijo en los versículos 3 y 4, sino que Pablo en los versículos 5, 6 y 7 les va a hablar del castigo de la perversión del amor.
O sea, hay un castigo, ¿verdad? Cuando alguien pervierte el amor, cuando alguien pervierte la unidad, hay un castigo. ¿Sí? Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Vamos a leer esos versículos del 5 al 7. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Entonces Pablo le menciona estos dos castigos, ¿verdad?, que hay para aquellos que pervierten el amor y la unidad. La primera es que no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. No que haya dos reinos, es un solo reino. Ellos no tendrán ninguna herencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de hijos de pacto, entonces hablamos que un hijo como tal, su naturaleza de hijo, permite que él pueda recibir alguna herencia, algún dote del Padre, si es que lo hay. Como hijos del pacto cristiano, como hijos del pacto, el único pacto que ha habido, claro que hay mucha herencia que recibir por parte del Señor. Bueno, aquellos que pervierten la unidad, la fe, con malas intenciones y pervierten a la iglesia, no lo podrán heredar sencillamente. No lo dice ningún ser humano, lo dice el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Y el segundo castigo que existe de la perversión del amor y de la unidad es que estarán expuestos a la ira de Dios. Estarán expuestos a la ira de Dios. Aquellos que pervierten el amor y rompen la unidad caen bajo la pesada mano de la justa ira de Dios. Pero Pablo entonces ahora ya les habló del amor, él les dijo de las posibilidades que hay cuando se rompe el amor, de las consecuencias que existen cuando se pervierte la unidad. Pero también ahora Pablo les va a decir a la iglesia en los versículos del 8 al 14 que ellos deben andar en luz. Y es un tema importante, ¿verdad? Es un tema sobresaliente que Pablo habla en esta sección acerca de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿verdad? Cristo es la luz, y también el Señor les decía, ustedes como cristianos, como iglesia, son lámpara, y una lámpara no se pone en lo oculto, una lámpara no se pone atrás de la puerta, abajo de la mesa, no tiene ninguna utilidad. Una lámpara se pone arriba para que alumbre a los demás. Entonces Pablo les va a decir a la iglesia, les va a hablar cómo es que ellos deben andar en la luz, cómo deben de andar en la luz. Versículo número 8 dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y la iglesia, de acuerdo a lo que Pablo está manifestando, pues se les conoce o se les dice que son los hijos de luz, de acuerdo al versículo número 8. Entonces, hermanos, el conducir nuestra vida en amor, el que conduzcamos nuestra vida en un constante amor, nos imparte una dinámica para vivir, nos pone activos para vivir. Pero el amor también necesita dirección. Por ende, el apóstol Pablo pide que los cristianos caminen como hijos de luz. Cristo es la luz y produce hijos de luz. Eso lo va a hablar el apóstol San Juan en el capítulo 8 de su evangelio, en el versículo 12, usted lo puede leer, Juan 8:12, también en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, va a dar estos temas el apóstol Juan. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, hablan exactamente las mismas doctrinas, ¿verdad? Porque la iglesia necesita estar cimentada en una sola doctrina. Ya lo vimos hace un par de semanas, un Señor, una fe, un bautismo. Y es importante entonces que la iglesia se sumerja constantemente en las doctrinas bíblicas para poderlas entender, vivirlas y poderlas transmitir a la iglesia. Eso es lo que Pablo hacía, es lo que los apóstoles hacían. Entonces, hermanos, el poseer luz, estamos hablando que el cristiano es un hijo de luz, posee luz. El poseer luz o el estar en la luz sugiere vivir santamente, apartadamente. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra santo, agios, en el original que se escribió el Nuevo Testamento, es la palabra agio para santo, lo que significa apartados. Eso es un santo. Cuando le digan a ustedes, ¿usted es un santo? Sí, soy un santo del Señor, soy un apartado. No en el sentido que ya no comete ni un solo pecado, porque todos cometemos pecados, ¿verdad?, lamentablemente. Pero un apartado del Señor está apartado para servirle al Señor, para ministrarle al Señor y a la iglesia. Versículo número 9 nos habla acerca del fruto de la luz. Dice el versículo número 9, porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y verdad. Este versículo 9 es un paréntesis, y adrede la Reina Valera pone el paréntesis, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita vamos a ver cómo el 10 es la continuación, obviamente, del versículo 8. Entonces, pero aquí en el versículo 9 encontramos el fruto de la luz. Entonces, el andar como hijos de luz, el ser hijos de luz, el ser luz, trae un fruto, ¿verdad? Tiene un fruto. ¿Cuál es el fruto de la luz? ¿Cuál es el fruto de estar en la luz? Lo dice el versículo 9. Son tres bondades o tres palabras: bondad, justicia y verdad. Esas tres palabras son características del fruto de la luz. Así que una responsabilidad ética inescapable descansa sobre todos aquellos que han recibido la luz. Si usted es cristiano, si usted ha tenido una relación con el Señor, tiene una relación con el Señor, esto es para usted, hermano. Esto es para usted. Usted tiene una responsabilidad ética inescapable que descansa en usted, porque usted ha recibido la luz. Usted ha recibido el nuevo nacimiento. Entonces Pablo quiere, ¿verdad, hermanos? Estamos viendo la carta a los Efesios. Pablo quiere que la iglesia vea cuál es su estatus, y es una bendición. Son hijos de luz. Esa es la iglesia. No solo la iglesia de los Efesios que se escribió hace más de 2000 años, no. Toda la iglesia, desde que el Señor tuvo el deseo de inaugurar la iglesia o de iniciarla o de institucionalizarla hasta que venga Jesús, todos somos nuestra iglesia y somos hijos de luz. Y tenemos esta gran responsabilidad ética de practicar la unidad dentro de nuestra iglesia. Obviamente también en nuestras familias, ¿verdad? Claro. Es mucha responsabilidad, hermanos. En el versículo número 10, Pablo va a hablar acerca de la prueba de la luz. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Estamos diciendo que es un paréntesis el versículo 9. Vamos a leer el versículo 8 y de ahí nos brincamos al 10 para que se entienda mejor. Sí que leamos el paréntesis, ¿verdad? A veces así leemos los libros y es una mejor comprensión. Versículo 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando, es decir, si ya son hijos de luz, si andan como hijos de luz, bueno, comprueben lo que es agradable al Señor. Se entiende mejor, ¿verdad? Si omitimos para nuestra lectura el paréntesis, no que lo omitamos de la Biblia, no, va a decir, el pastor está omitiendo, no, es un paréntesis, estamos hablando de la forma de escribir. Entonces, ¿usted anda en luz? Sí, bueno, si anda en luz, compruebe lo que le agrada al Señor. ¿Cómo sabemos qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo podemos llegar a esa concepción de saber exactamente qué es lo que le agrada al Señor? ¿Querrá el Señor que tenga este trabajo? ¿Querrá el Señor que compre ese terreno? ¿Querrá el Señor que me cambie de empleo? ¿Querrá el Señor que deje esta iglesia, que siga en esta iglesia? ¿Querrá el Señor que siga trabajando en tal lugar? ¿No? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos? Y a Pablo le interesa eso. A Pablo le importa que la iglesia sepa cuál es la voluntad de Dios, es decir, que se quite de su imaginación lo que él cree que Dios quiere para la iglesia, para su vida. A veces nos llenamos de imaginaciones pensando que Dios quiere tales cosas y no son así. A eso se le conoce en la psicología como racionalizaciones inconscientes bien intencionadas. Es decir, el ser humano raciona inconscientemente y lo que él raciona es bien intencionado. Es decir, quiere el bien para su iglesia, quiere el bien para su vida, pero no sabe si es la voluntad de Dios. No somos psicólogos nosotros, bueno, yo no, soy psicólogo. Somos cristianos, estudiamos teología. Y lo que importa es ir a la Biblia. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Pablo lo habla muy claramente en la carta a los Romanos, capítulo número 12, versículo 2. No os conforméis, Pablo usa una frase muy poética. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se amolden a lo que el mundo hace. No se amolden a lo que el mundo hace, sino comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Cambien su mente, sean renovados, sean transformados, cambien su mente. Lo decíamos hace 8 días, ¿vale? El cambio de mente viene a través por el poder del Espíritu Santo. Cambien su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios,
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, te va a convenir porque es buena, te va a gustar, es agradable y es perfecta para ti. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? No haciendo lo que el mundo hace, sino haciendo lo que Pablo está diciendo, y no solo Pablo, toda la Biblia, que hagamos. Así podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando, estamos en el versículo número 10, ¿verdad? Estamos diciendo, y dijimos que el versículo 10 sigue al versículo 8, comprobando cuál es lo que le agrada al Señor. Y esto de comprobando es como el acto de analizar o de probar la calidad de los metales. Aquellos que saben de metales y que se dedican a los metales saben exactamente cuando una cosa es de oro. Este es cobre, esto no, o sí es oro, ven inmediatamente. Así entonces el cristiano debe probar qué es lo bueno para la iglesia, qué le conviene a la iglesia, de qué forma su Señor va a ser glorificado. Y es necesario entonces que el ser humano, el cristiano, vaya a las Escrituras para que él sepa cuál es la voluntad de su Señor. Así, hermanos, que Pablo entonces quiere que la iglesia de los Efesios sujete todas sus acciones a la prueba de aceptabilidad al Señor. Obvio, voy a hacer algo, alguna situación donde no me ve nadie me ve, estoy solo, y si yo estoy queriendo hacer un pecado, practicando un pecado, me puedo preguntar, ¿esto le agrada al Señor? ¿Esto está en la voluntad del Señor? Y si recuerdo el capítulo 12 de los Romanos, que Pablo dice, no hagas lo que el mundo hace, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo actual, cambia tu forma de pensar, no hagas esa situación, no practiques los pecados que ya Pablo enumeró en los versículos 3 y 4, que destruyen el amor de la iglesia y que rompen con toda unidad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como sabemos ver si un metal es bueno o no, también debemos saber si mi obra que voy a practicar es buena o no. Hasta aquí Pablo puede concluir, ¿verdad? Podemos concluir con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que una comunicación entre nuestras acciones, entre las cosas que hacemos y la voluntad de Dios es necesaria, si la bendición de Dios ha de descansar sobre nuestras vidas. Es importante que nos comuniquemos con el Señor a través de la lectura de su palabra y a través de la oración. Así sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Versículo del 11 al 13, Pablo les va a hablar acerca de la amonestación de la luz. ¿Cuál es la relación entre los hijos de luz y las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Cuál es la relación? ¿Existe una relación entre el cristiano y las obras infructuosas de las tinieblas? No hay ninguna relación, o no debe de haber ninguna relación. Los cristianos, hermanos, no han de participar con el mal. No han de participar con el mal, sea en acciones o con personas. Si algún tipo de compañerismo no produce nada de valor eterno, si no produce nada para nuestra vida, no es adecuado para los cristianos. El cristiano, hermano, debe reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Y detrás de esta exhortación yace un propósito redentor. Es decir, Pablo está diciendo, si usted, esto es delicado, serio, pero de mucha bendición. Pablo dice, si usted, en otras palabras, si usted como cristiano está andando en luz, camina en luz, hace lo posible para que su vida sea buena, perfecta, está bien. Pero si usted ve que algún hermano no está haciendo eso, usted tiene que hablar con él, como lo encontramos en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Si ves el pecado de un hermano, habla con él a solas. Si él no entiende, ve con otro hermano, o con otro y con otro. Y si sigue igual, el Señor Jesús dice, expúlsalo de la iglesia. Eso dice, no digo yo, ni el presbiterio, ni el sínodo. No somos nadie somos. Jesús dice eso, que es la máxima autoridad, expúlsalo de la iglesia. Pero detrás de todo esto, yace un propósito redentor. ¿Cuál es el propósito?
que al ser expulsados, Pablo lo dice, ¿verdad? También en un tal Alejandro, al tal Alejandro, entrégalo a Satanás, entrégalo al mundo, para que en el mundo él viva en pecado, lo que quiere hacer, y Dios en su misericordia lo llegue a alcanzar, él se puede arrepentir, es lo que Pablo está diciendo. Toda obra infructuosa de las tinieblas, repréndela. ¿Cómo la vas a reprender? ¿Cómo? En oración, sí, habla con el hermano. Esto es así, hermanos, porque hay amor. Si usted sabe que el pastor está en pecado y usted no hace nada, entonces no ama al pastor. Y las oraciones que hace usted por el pastor son mentiras, no son ciertas. Tenemos que hablar directamente, ¿no? ¿Qué es al pastor? Pues con mayor razón. Y es lo que Pablo está diciendo. Reprende toda obra infructuosa de las tinieblas. Pero recordemos que yace atrás de toda esa cláusulas está el amor del Señor, está el perdón de Cristo, porque Él tiene el poder de rescatar a las personas que hemos caído en situaciones difíciles, a todas las personas. Pablo entonces espera, ¿verdad?, que estos infructuosos se arrepientan y vuelvan su vida a Cristo. Ese es el deseo que tiene el apóstol Pablo. Pablo es fuerte, sí, pero lo hace con una intención, que la gente se arrepienta. Y bueno, Pablo termina muy bonito esta sección hasta el versículo número 14 y escribe lo que los estudiosos, teólogos, investigadores de la Biblia creen que el versículo 14 fue parte también de un himno cristiano. Lo digo también porque ya otras veces Pablo ha introducido Filipenses 2, etc. Entonces se cree que el versículo 14 es parte de un himno cristiano que se cantaba cuando los recién convertidos eran llevados al bautismo. Por lo cual dice, estoy leyendo el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué bonito versículo, hermanos, dice despiértate, levántate. Son dos exhortaciones, dos órdenes, despiértate, levántate. Y también existe una promesa. Si tú haces esto, Cristo te alumbrará. Entonces, hermano, Pablo entonces usa esta parte de lo que se cree que es un himno. Pablo lo usa para concluir la apelación a que la iglesia ande como hijos de luz, de acuerdo al versículo 8. Finalmente, en los versículos 15 al 21, Pablo les dice a la iglesia que también anden con sabiduría. Nuevamente se repite el verbo andar, anden con sabiduría. La enseñanza es que la iglesia tenga un estilo de vida dirigido por la sabiduría. Pero aquí no está hablando de una sabiduría que esté lleno del intelecto, de conocimiento. No. Es una sabiduría que se puede, el sinónimo es la reverencia al Señor. Así que dice Pablo, ¿verdad? Como sabios, dice el versículo número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y entonces Pablo lo que les dice, como sabios, ¿verdad? De acuerdo a la regla, por así decirlo, de acuerdo a lo que está escrito. Vivan de acuerdo a la regla. ¿Cuál es la regla? La Biblia, ¿verdad? La palabra regla en el original es la palabra canon, de ahí la palabra caña. Y un canon en el tiempo bíblico era una caña, una vara, y con esa se medían los terrenos. Bueno, la Biblia también sirve para medir nuestra vida, ¿verdad? Es un estilo de vida. Y Pablo es lo que dice, vivan como sabios de acuerdo a la regla, de acuerdo al canon, de acuerdo a la escritura. Los sabios, hermanos, son aquellos que han de recibir la luz y que están comprometidos con la verdad de Dios. Esencialmente, la sabiduría es un derivado de la fe en Dios. Es un derivado, es un fruto, ¿verdad? La sabiduría es un fruto también de la dependencia del Señor. Pablo entonces procede a indicar las diversas maneras en las que esta sabiduría es manifestada en la vida personal de uno y en la comunidad de creyentes. Dice el apóstol Pablo, ya estamos terminando, solamente él les va a dar una lista de cómo debe de conducirse la iglesia. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Pablo le sigue dando instrucciones, ¿verdad? Y va a terminar así, del versículo 16 hasta el 20 les va a dar instrucciones. En versículo 16, aprovechen bien el tiempo.
Aprovechen al máximo cada oportunidad para servir a Dios, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. A pesar de todas las dificultades de estos días, a pesar de todas las cosas desagradables que pasamos, etcétera, Pablo dice: aprovechen bien el tiempo. No importa que pasen por situaciones fuertes, aprovechen bien el tiempo. También, versículo 17, Pablo les dice: entendiendo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es la gran regla de la vida cristiana. Conocer esto y comprenderlo es caminar sabiamente y caminar seguramente. Versículo 18, Pablo les dice que sean llenos del Espíritu Santo. El hombre cristiano debe tratar de experimentar día a día ser lleno del Espíritu Santo, que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando, o ser lleno del Espíritu Santo, mejor dicho, es cuando el Espíritu Santo ocupa y santifica todas las partes de nuestra naturaleza. Todas las áreas de nuestra vida, todos los departamentos de nuestra vida son controlados por el Espíritu Santo. Si no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, si hacemos cosas que no concuerdan con la Biblia, entonces no tenemos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es que nos bauticen en el Espíritu Santo y que hablemos lenguas, eso no es bíblico, eso no es cierto. Ser lleno del Espíritu Santo es que se porte bien usted y que cambie su forma de ser y de pensar, que haga la unidad y que ame a sus hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, de acuerdo al versículo número 18. Versículos 19 y 20, finalmente Pablo les va a decir que la iglesia debe mostrar expresiones de gozo del Espíritu. Pablo no está hablando aquí de los cultos de adoración, sino más bien de una relación social cada día. Vamos a leer para finalizar el versículo 19 y 20. Dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que esto sea en el culto. O sea, en el culto se tiene que cantar, sí, claro, ¿no? Con los hermanos, sí, pero no solo en el culto, en todas partes. En todas partes, ¿verdad? Debe ser esta expresión del cristiano. Entonces, hermanos, Pablo lo que está diciendo, lo que está hablando a la iglesia, que es que Dios ha hecho maravillosas cosas para su pueblo, y todo lo que ha hecho Dios lo ha dejado a través de su Hijo Jesucristo, a través de Jesús. Por ende, la alabanza es al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, podemos estar agradecidos por la ayuda de Dios en medio de toda circunstancia, en medio de cualquier situación difícil. Y lo que es más, hermanos, el hombre que camina con Dios puede siempre encontrar alguna parte de cualquier circunstancia como una ocasión para dar gracias al Señor. Cualquier circunstancia que vivamos, cualquier situación, hermanos, que vivamos, tenemos que dar gracias al Señor en todo momento. Finalmente, hermanos, para terminar, podemos terminar con la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 28. El apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y Pablo entonces ama a su iglesia, quiere que la iglesia camine de la forma en como ya fue descrita. Entonces, hermanos, podemos orar al Señor para que el Espíritu Santo también nos pueda ayudar a nosotros a caminar de la manera en como Dios iluminó a Pablo para escribir. Vamos a orar. Padre, te pedimos por tu palabra, Señor, que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. Permite que lo que escuchamos, Señor, lo que tú deseas que esté en nuestra vida, que se quede presente y que sobre todo podamos, Señor, andar como hijos de luz. Gracias porque nos has dado el nuevo nacimiento, gracias porque nos tienes en la iglesia, Señor, y porque nos ayudas a sobreponernos a cualquier situación fuerte que pasemos, Señor. Ayúdanos a seguir practicando la unidad de nuestra iglesia, a que nos sigamos amando como hermanos, Señor, y que tú seas agradado en todo. Que la gracia de el Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, sean hoy y siempre con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por la exposición de su palabra, y ahora vamos a despedirnos
con la doxología 433 a la Trinidad.